saludo a ustedes, hermanos, que se unen a la transmisión de esta Eucaristía Dominical. Me gustaría hacerte algunas recomendaciones para que vivas activamente esta celebración. Lo primero, ubica el lugar idóneo, adecuado para vivir activamente esta Santa Misa. Apaga las notificaciones del teléfono celular y concéntrate en la celebración. En el momento de las peticiones, ora por el fin de la pandemia, por todos los enfermos y por tus necesidades particulares. En el momento de la comunión espiritual. Confío en ti, Señor, tu palabra es verdad, en ella esperaré. Dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos los cumple de todo corazón. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es verdad, en ella esperaré. Un saludo a todos ustedes, hermanos, que se unen a esta Eucaristía Dominical. Vamos a encomendar al Señor todas nuestras intenciones particulares y comunitarias. Oramos en acción de gracias la intercesión de María Auxiliadora, San Antonio de Padua, San Benito Abad, San Ezequiel Moreno, San Martín de Loba, San José Santa Clara, al Sagrado Corazón de Jesús y San Juan Bosco, Nuestra Señora de Chiquinquirá, en acción de gracias por la liberación de José Ignacio y por el cumpleaños de José Andrés. Pedimos al Señor por la salud de Sebastián Cadavid, por los proyectos e intenciones de Lisney Reinaldo Cadavid, Anabelis Valdelamar y Miguel Carrillo. Oramos por el eterno descanso de Amparo Caicedo en su quinto día, Nelson y Gilberto Antonio Rodríguez, María Dolores Linares, María Eli Beatriz Chaco Marroquín, Rosendo Mayor, Aide Josefina Leal Araujo, David Camblor, Nancy Colmenares da Costa, Bernardo González, Edicta Fernández de González, Padre Luis de Vicente, Alberto y Alfredo Valdelamar, Luis Peley, Manuel y Francisca Peley, Gregorio de la Rivera, Luis Miguel Torres Galván, su segundo día, Juana Antonia Lamus La Cruz, Leonardo José Castro Villalobos, Alirio Enrique Valera, Luisa Medarda Farrera, Luisa Victoria Farrera, Benito Valera, Quiliano Farrera, Lucía Racia, Teofilio Farrera, Isabel Morillo de Valera, Expedito Valera, Miriam Cadena, Neudo Berrueta, Nerco Berrueta, para que el Señor les conceda el descanso y la paz. Iniciamos nuestra Eucaristía en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, para participar dignamente en esta Eucaristía, vamos a reconocernos pecadores. Por eso, un momento de silencio, pidamos perdón al Señor por nuestros pecados. Y decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de
nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Señor, Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Oremos. Dios omnipotente y misericordioso, cuyo favor hace digno y meritorio a ti el servicio de tus fieles, concédenos avanzar sin tropiezos hacia los bienes que nos prometes. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Deuteronomio. En aquellos días habló Moisés al pueblo y le dijo: Teme al Señor tu Dios y guarda todos sus preceptos y mandatos que yo te transmito hoy, a ti, a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Cúmplelos siempre y así prolongarás tu vida. Escucha pues, Israel, guárdalos y ponlos en práctica, para que seas feliz y te multipliques. Así serás feliz, como ha dicho el Señor, el Dios de tus padres, y te multiplicarás en una tierra que emana leche y miel. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios
con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Graba en tu corazón los mandamientos que hoy te he transmitido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza. Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza. Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza, el Dios que me protege y me libera. Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza. Tú eres mi refugio, mi salvación, mi escudo, mi castillo. Cuando invoqué al Señor de mi esperanza, al punto me libró de mi enemigo. Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza. Bendito seas, Señor, que me proteges. Que tú, mi Salvador, seas bendecido. Tú concediste al Rey grandes victorias y mostraste tu amor a tu elegido. Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, durante la antigua alianza hubo muchos sacerdotes, porque la muerte les impedía permanecer en su oficio. En cambio, Jesús tiene un sacerdocio eterno, porque Él permanece para siempre. De ahí que sea capaz de salvar para siempre a los que por su medio se acercan a Dios, ya que vive eternamente para interceder por nosotros. Ciertamente que un sumo sacerdote como este era el que nos convenía, santo, inocente, inmaculado, separado de los pecadores y elevado por encima de los cielos, que no necesita, como los demás sacerdotes, ofrecer diariamente víctimas, primero por sus pecados y después por los del pueblo, porque esto lo hizo de una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque los sacerdotes constituidos por la ley eran hombres llenos de fragilidades, pero el sacerdote constituido por las palabras del juramento posterior a la ley es el Hijo eternamente perfecto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El que me ama cumplirá mi palabra y mi Padre lo amará. Y haremos en él nuestra morada, dice el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió: el primero es: escucha, Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro. Tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios.
y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos, vamos a hacer una reflexión sobre la palabra que escuchamos en este domingo, de Día del Señor. Hoy la liturgia se centra nuevamente en una discusión, por lo menos un plano más cordial, entre Jesús y los escribas. Venía Jesús y ha venido durante todos estos días en la celebración de la Eucaristía. Hemos escuchado esos encuentros que tiene sobre las discusiones de la esencia y el motivo por el cual Dios estipula la ley, para servirse al hombre como un camino de perfección cristiana y un camino que le concede entonces la posibilidad de la salvación. Y viendo todas estas discusiones entre Jesús, los escribas, entre los fariseos, hay uno de ellos, un escriba, que en su corazón crece una inquietud por acercarse a Jesús para que le explique bien ese sentido de la ley que él está promoviendo, que él está enseñando. Y por eso, con una disponibilidad, con una disposición en el corazón, se acerca a Jesús para preguntarle, ¿cuál es el más grande de los mandamientos? ¿Dónde está pues entonces la grandeza del cumplimiento de la ley que Dios pues había dado a su propio pueblo? La respuesta de Jesús es la cita de la primera lectura que hoy hemos escuchado, el Shema. Esa oración que asumió el pueblo de Israel como un mandamiento del cumplimiento, la manifestación de la voluntad de Dios, de la obediencia a sus preceptos y por supuesto la manifestación de la fe. Ese Shema que se traduce en escucha Israel, escucha Israel. Y ese verbo escuchar en la Sagrada Escritura nos viene a hablar pues de la manifestación de fe y de la obediencia a Dios. ¿Y la obediencia a qué? A los mandatos y preceptos que el mismo Señor pues había estipulado para su pueblo, el cumplimiento de la ley, el cumplimiento pues del plan salvífico y del camino que Dios propone a su pueblo. Y Jesús es atento a ese clamor de Dios, en esa sintonía trinitaria, en esa comunión de perfección entre Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Jesús continúa ese proyecto del Padre. El primero y el más grande de los mandamientos es ese escucha. Escucha, amarás al Señor con todo tu corazón, le reconocerás como único Dios, le obedecerás y vas a cumplir todos sus mandamientos, todos los preceptos que Él ha dispuesto. Jesús no viene entonces a romper con la ley, a fraccionar el plan de Dios y el proyecto. Le va a dar la perfección, va a iluminar las mentes y los corazones de todo ese pueblo de Israel y de toda la humanidad a lo que se extiende el proyecto de salvación de Dios. Y por eso le dice, ese es el más grande de los mandamientos. Y va unido al segundo, amarás a tu prójimo también como a ti mismo. Entonces, la perfección de la ley se cumple en el amor a Dios sobre todas las cosas y en esa vinculación hacia el prójimo, hacia los demás. Está entonces en el cumplimiento de la ley basada pues el amor. ¿Cuál es la ley entonces que supera todo y que es la principal? Pues la ley del amor, que se traduce pues en acciones concretas de misericordia, de caridad, de amor. Esa es entonces pues la plenitud del cumplimiento del plan salvífico de Dios, que logremos desarrollar desde nuestra libertad el amor total a Dios y el amor a nuestros hermanos, al prójimo. Y por eso en ese diálogo entre el escriba y Jesús surge la inquietud en el corazón de este hombre, que Jesús logra tocar con esta explicación de la Escritura y con la plenitud de la ley. El hombre dice, tienes razón, maestro. Ahí está entonces pues el cumplimiento de la ley, lo que Dios nos ha querido siempre transmitir. Se produce en el corazón de este hombre un entendimiento pleno de la ley. Pero eso se da porque estaba abierto, tenía apertura y disposición del corazón para que Jesús le explicara la Escritura, le diera pues el entendimiento, le explicara el sentido
verdadero. Y es entonces donde está el cumplimiento del primer mandamiento y la enseñanza que nos deja la palabra de hoy. Ese escucha. Dios llama al hombre y en esa llamada pues infunde su voz, se transmite una voz concreta a la cual debemos atender y debemos escuchar. Y escuchar bien, afinar el oído, porque ahí está el cumplimiento y el entendimiento pleno del plan y el proyecto de Dios, en el escuchar y entender lo que de verdad se nos quiere transmitir a través de la Sagrada Escritura y la interpretación auténtica de la misma, que es la enseñanza pues, que la Iglesia da, el magisterio, esa función de enseñar y de iluminar las mentes para que entendamos lo que de verdad Dios nos ha transmitido a través de su palabra, tanto la escrita como aquella que ha sido transmitida de manera oral y que la Iglesia custodia en su tradición. Por eso, la apertura del hombre, la disposición de su corazón, logrará iluminar su mente para que, escuchando la voz de Dios, comprendiendo y entendiendo su proyecto salvífico, el hombre responda y corresponda libremente a ese proyecto de salvación, donde la plenitud y la esencia de todo está en el amor a Dios y en el amor a los demás, a través de acciones concretas, a través del testimonio de nuestra propia vida y a través de ese tender la mano a aquel que necesita también de mi servicio, de mi disponibilidad y de la profesión de fe que hago en ese Dios a través de las actitudes concretas y la manifestación de mi propia vida. Por eso pidamos hoy al Espíritu Santo que nos abra el entendimiento, con esa disposición y apertura, escuchar la palabra de Dios, escuchar la voz de Dios en medio de los acontecimientos del mundo y corresponder con amor a todos sus mandamientos y preceptos que se nos proponen y se nos presenta para nuestra propia salvación. Que cada uno de nosotros logre crecer en ese amor a Dios, a los hermanos y en la correspondencia al proyecto salvífico. Amén. Ahora, hermanos, profesemos nuestra fe en Dios diciendo: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Reunidos en la unidad, hermanos, para recordar los beneficios de nuestro Dios, pidamos que inspire nuestras plegarias para que merezcan ser atendidas. Para que el amor sea el distintivo de los cristianos en el nuevo milenio, oremos. Te lo pedimos, Señor. Para que con sabiduría los que guían a las comunidades cristianas ayuden a los fieles a vivir en la verdad, oremos. Te lo pedimos, Señor. Para que los sacerdotes, unidos a Cristo, actualicen su vida y misión, oremos. Te lo pedimos, Señor. Para que los padres eduquen a sus hijos en la verdad, les den ejemplo y los ayuden a ser honestos, responsables y solidarios, oremos. Te lo pedimos, Señor. Para que el Señor conceda a las comunidades religiosas nuevas vocaciones y el Evangelio llegue a todos, oremos. Te lo pedimos, Señor. Para que la celebración de esta Eucaristía acreciente nuestra fe, fortalezca nuestra esperanza y avive nuestra caridad, oremos. Te lo pedimos, Señor. Que te sean gratos, Señor, los deseos de tu Iglesia suplicante, para que tu misericordia nos conceda lo que no podemos esperar por nuestros méritos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recibe, oh Dios,
el pan que te ofrecemos. Luego será el cuerpo de Jesús. También acepta nuestro sacrificio, nuestra oración y nuestro corazón. Recibe, oh Dios, el vino que ofrecemos. Luego será la sangre de Jesús. También acepta nuestro sacrificio, nuestra oración y nuestro corazón. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Haz, Señor, que este sacrificio sea para ti una ofrenda pura y para nosotros una efusión santa de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tu amor al mundo fue tan misericordioso que no solo nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo, sino que en todo lo que hiciste semejante a nosotros, menos en el pecado, para poder así amar en nosotros lo que amabas en Él. Con su obediencia has restaurado aquellos dones que por nuestra desobediencia habíamos perdido. Por eso, Señor, nosotros llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y con todos los santos diciendo: Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, nuestro obispo José Luis, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Por eso digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Pueden darse fraternalmente la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos, danos, danos la paz, danos, danos, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Ahora les invito a realizar conmigo esta oración de comunión espiritual. A tus pies me postro, oh Jesús mío, y te ofrezco el arrepentimiento de mi corazón contrito, que se hunde en la nada ante tu santa presencia. Te adoro en el sacramento de tu amor, la inefable Eucaristía, y deseo recibirte en la pobre morada que te ofrece mi alma, esperando la dicha de la comunión sacramental. Quiero poseerte en espíritu. Ven a mí, puesto que yo vengo a ti, oh mi Jesús, y que tu amor inflame todo mi ser en la vida y en la muerte. Creo en ti, espero en ti, te amo Jesús. Amén. Oremos. Te rogamos, Señor, que aumente en nosotros la acción de tu poder y que, alimentados con estos sacramentos celestiales, nos preparemos por tu gracia a recibir tus promesas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a encomendarnos a nuestra Madre. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. A vivir unidos a Cristo pueden ir en paz. Demos gracias al Señor.